Bien, a esta hora de la tarde vamos a hablar con el abogado Javier Bedoya de Negri. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto. Hola Rafael, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Quiero cerrar ya el año pues para analizar lo que está pasando en nuestro querido Perú. Como tú has mencionado en un Twitter, hay una degradación política constante Así es, así es. y es No es lamentable. no es culpa de la Constitución, es culpa de la política, es culpa de los políticos. Culpa Y de es las como personas. consecuencia así es culpa de las personas, ¿no? No es culpa del sistema, no es culpa de la Constitución. Siempre hay un culpable, pero en realidad los actores políticos son los responsables de todas estas crisis, ¿no? Y en este caso en particular el presidente de la República, ¿no? Que nos tiene acostumbrados a estar en escándalo tras escándalo en los últimos 6 meses, lo cual no nos da paz ni tranquilidad ni estabilidad en el país, ¿no? Esto está generando evidentemente pues que el dólar suba y como consecuencia de eso productos de primera necesidad cuesten más caro. He leído que el trigo está carísimo, el pan va a llegar a precios que anteriormente no habían llegado, en fin, ni decirte del maíz, con lo cual el pollo también va a subir. En fin, yo creo que ya se está sintiendo finalmente, o está pegando ya finalmente el alza de la canasta familiar, los productos de primera necesidad en las familias peruanas, y ya lo están asociando directamente con el señor Castillo, que es el que está generando todos estos escándalos, porque en realidad no hay que echarle la culpa a nadie más. O sea, no hay Congreso que haya hecho algo, es más, no está haciendo mayormente mucho desde mi punto de vista, ¿no? En No cuanto hay a un Congreso productividad de ni una leyes. oposición a la altura para hacerle frente a lo que está Así pasando. es. Yo considero que hay algunas personas que les gusta gritar, que parece que estuvieran en la plaza y que creen que mientras más gritan, más caso se le va a hacer, pero más allá de eso no veo un Congreso, digamos, fuerte, robusto y obstruccionista como quieren pintarlo ellos, o sea, el Ejecutivo, y los únicos errores que están cometiendo son el Ejecutivo, o sea, el Ejecutivo está cometiendo sus propios errores y les está pasando la factura. Ellos mismos son los que están constantemente Y es tiempo de un generando cambio caos. radical en el gabinete, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la presidenta del Consejo de Ministros no ha estado a la altura de las circunstancias. De pronto, de pronto es una persona más dialogante que Guido Bellido y no tan confrontacional, pero tiene pues unas posturas muy radicales, sobre todo con el tema de la minería, ¿no? Que definitivamente no ayudan a la estabilidad económica del país, ¿no? Sobre todo siendo un país netamente minero. Entonces, no está ayudando y tampoco hay mucha gestión. No veo que los ministerios estén haciendo mayormente nada. Hay una inacción total. Y se debe también como consecuencia del constante cambio de ministros que han salido porque han sido cuestionados por vinculaciones con la corrupción, escándalos del momento, terrorismo, Pero narcotráfico, ¿quién lo etcétera, reemplaza, pues, etcétera, también? etcétera. El reemplazo del ministro Eh, es el problema también. es- Ese es el problema, no hay muchas personas que le quieran aceptar el puesto a este presidente, ¿no? Es que no hay Y cuadros en obviamente ese partido. Perú no, Libre no no, tiene no es cuadros. cuadro, ¿no? Evidentemente está rascando la olla y viendo de dónde saca, pues prácticamente le está ofreciendo ministerios a las personas que le prestaron la camioneta, al chofer que le manejó el carro. A ese nivel hemos llegado lamentablemente, y ese es el nivel de ministros de baja estofa en el que tenemos hoy en día, ¿no? Es lamentable. Personas que no están calificadas evidentemente para las carteras que están ocupando. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos que como país? ¿Que estemos en el mejor momento? Definitivamente no, o sea, porque los actores políticos hoy en día que tenemos no dan la talla, Hay un actor político que se está aprendiendo que es la prensa también. La prensa peruana. sin duda. Yo creo que es fundamental, ellos son los que tapan todos estos escándalos del día a día y que finalmente termina repercutiendo y haciendo cajas de resonancia en el Congreso, en distintos otros medios, en la calle, con las marchas y generando presión evidentemente en el presidente de la República, que se ve obligado a cambiar a ministros, pero ahora último lo que estamos viendo es que el mismo presidente de la República es el que está involucrado en todos estos actos,
El mismo presidente de la República es el que ha estado reunido con estos proveedores que han ganado licitaciones amañadas aparentemente. Entonces ya la corrupción no está vinculada a los ministros, sino directamente al presidente de la República. Entonces, esto deja mucho que pensar, ¿no? Y yo creo que ya sin exabruptos y sin apresuramientos, como fue la primera moción de vacancia, hay que ir viendo con detenimiento cómo van transcurriendo las investigaciones, de tal forma que, si es que esto se demuestra que ha sido así, creo que existen elementos suficientes para bancar al presidente, pero hay que hacerlo con mucha prudencia. Como te digo, yo siempre he estado a favor de la vacancia, pero creo que esa moción que se presentó realmente fue lamentable, no fue el momento adecuado, está mal sustentada, etcétera, etcétera. Claro, de repente el tema de la incapacidad moral no es la única forma de vacarla. Según la Constitución, he escuchado a la señora Ledesma el otro día, sí, hay varias formas de vacar al presidente. Sí, o sea, existen otras causales para vacarlo, pero lo que ella se refería es que se le puede suspender también en sus funciones, ¿no? Y para eso se requieren algunos requisitos previos y podría asumir interinamente la vicepresidenta, ¿no? Es una opción, ¿no? Es una opción, pero bueno, alternativas hay, la Constitución las da. El tema de vacancia por incapacidad moral creo que es un cajón desastre en el que puede entrar cualquier cosa, pero evidentemente tiene que estar debidamente sustentada y justificada. Yo creo que hasta ahora estamos viendo elementos que podrían darse, pero que hay que esperar un poco más de tiempo para ver cómo van cuajando las investigaciones de tal forma que la misma vacancia vaya también tomando fuerza. Ojo también que hay que tener en consideración que la vacancia tiene que calar también al interior del país, en provincias y en regiones, porque los congresistas finalmente responden a sus regiones y no al mismo partido que los llevó. Y en la medida que esas regiones le exijan a sus congresistas algún tipo de respuesta o resultado, ahí es donde se van a ver presionados estos congresistas y probablemente se termine volteando la torta en contra del presidente de la República. Y estoy hablando de congresistas inclusive de la misma bancada de Perú Libre. Claro. ¿No? Entonces, eso es un tema que hay que ir viéndolo con detenimiento, pero yo creo que Castillo no llega a julio del próximo año. Pero yo recuerdo que Vladimir Cerrón, entre su plan, ya él hablaba de cómo cerrar el Congreso, cómo plantear una nueva constitución. Sí. ¿Le están dando los pasos para que lo haga o no? Mire, yo creo que al final el Congreso ya lo tiene bien claro como consecuencia de la experiencia de la vez pasada. Yo creo que ya, si bien es cierto, siguen con la idea de la Asamblea Constituyente, cada vez más lo veo difícil y creo que ellos, sobre todo Cerrón, lo ve más difícil, porque si tú me dijeras pues que Castillo tiene 80% de aprobación, claro, en fin, podría forzar algún tipo de figura inconstitucional, porque hoy día la Constitución no te señala, no te nombra, no existe en un lado el nombre de Asamblea Constituyente. O sea, las asambleas constituyentes se dan como consecuencia de gobiernos de facto que convocan a un grupo de personas para que hagan una constitución, etcétera, etcétera. Quien tendría la facultad de modificar la constitución o hacer una nueva, en todo caso, es este Congreso. Pero lo veo ya un poco, digamos, tirando la toalla en ese sentido, pues es consciente que el presidente de la República pues no tiene respaldo para nada. O sea, no tiene respaldo y no tiene credibilidad tampoco. La gente ya no le cree. No le cree, ha perdido credibilidad, no tiene palabra. Su palabra está tan devaluada como el dólar, como el sol, perdón. Es una persona que dice una cosa en una plaza y dice otra cosa en otro lado. Lo hemos visto cuando se dirige a los inversionistas, a los empresarios, a la comunidad internacional, que el Perú es un país abierto para las inversiones privadas, pero por otro lado quiere nacionalizar Camisea, claro, quiere Petroperú, lo ha puesto a funcionar nuevamente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, las mineras, cerrar las mineras, es un discurso pues contradictorio. El hombre, yo creo que no sabe dónde está parado, no tiene ningún tipo de conocimiento. Javier, del ¿y tú qué aparato opinas público? de cómo está actuando la Fiscalía en este momento, el Ministerio Público?
con este tema de La fiscalía es un títere de Vizcarra y toda esta izquierda progresista, ¿no? Acuérdate que Vizcarra puso esa fiscal. Sí, exactamente. Lagarto terminó poniendo esta fiscal, que es una fiscal que trabaja al antojo de la izquierda progresista. Es una fiscal que no está a la altura de las circunstancias, que no hace respetar sus fueros, que no trabaja proactivamente y no investiga. El presidente tiene inmunidad, ¿no? No se le puede de alguna manera, no se le puede acusar, pero nada impide que la fiscal de la Nación inicie las investigaciones preliminares de tal forma que el día de mañana, cuando termine el señor Castillo su mandato, que probablemente sea antes de los 5 años, se presente la denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso y bueno, se haga todo el procedimiento, el antejuicio, etcétera, etcétera, para acusar constitucionalmente al presidente de la República, ¿no? Al expresidente de la República, en ese entonces será, ¿no? Una pregunta. Veo que tú no le ves mucho futuro al presidente Castillo, por lo que me estás comentando. No. ¿Él tiene que renunciar? ¿Va a renunciar o lo van a sacar? No creo que renuncie, sería lo ideal. Creo que sería hidalgo de su parte aceptar que el cargo lo ha rebasado, que va más allá de sus capacidades y cualidades, que es una persona que entiende que finalmente no está apto para gobernar, que bueno, que finalmente se metió en algo que no sabía que iba a tener esa envergadura obviamente de poder y de manejar el aparato público. No creo que tenga ese desprendimiento. Yo creo que el camino es terminar sacándolo, ¿no? Mediante una vacancia. Ya. Y tú hablabas, pues, yo siento que también está capturado por parte de la izquierda. Pero sí. ¿Tú te sientes representado? Yo no, en mi caso, por la oposición. No, yo lo he dicho en varias oportunidades, y he hablado con muchos actores de la oposición, y te lo digo abiertamente, he hablado con Keiko Fujimori, he hablado con Rafael López Aliaga, no he hablado con Hernando Soto porque ya no pertenece al partido, pero tengo muy buenas relaciones con algunos congresistas de Avanza País. Ninguno de esos partidos, por más que tenga, conozca a algunos congresistas, no me representan en lo absoluto, ¿no? Y por eso es que con un grupo de personas estamos formando un movimiento que esperamos que pronto se vuelva un partido político que se llama PRO, pero que bueno, más adelante si quieres podemos hablar de ese tema, ¿no? Por eso es que justamente yo, que soy un convencido que los partidos políticos son necesarios, pero partidos políticos que sigan ideas, principios, ¿Pro de progre o de qué? No, pro, a favor de, ¿no? Ah, ya. Somos pro instituciones, pro familia, no progresistas, pro vida. Ya me está asustando contigo. Okay. No, nada de progresista. Somos pro a favor de, ¿no? Pro democracia, pro economía social de mercado. Somos un partido de centro derecha conservador. Qué bueno. ¿A usanza del PPC, de lo que era el PPC antes o no? ¿O es el nuevo PPC. Okay. Podríamos llamarlo que es el nuevo PPC. También, la verdad que no sé cómo va ese tema de la reinscripción del PPC. Tú sabes que yo me aparté del partido antes de la inscripción. Pero la esencia es esa, ¿no? Es un poco recuperar ese espacio que el PPC debió de alguna manera capitalizar y no lo hizo, creo como consecuencia del mal manejo de la actual dirigencia y de la antigua, sigue siendo la misma, y creo que hay un espacio importante para todo lo que es el centro hacia la derecha y para los conservadores, ¿no? Yo creo que es un espacio que están dejando abierto muchos. Exacto. Y ahora soy de la idea también, soy de la idea que finalmente hay que generar una unión. O sea, yo creo, independientemente de que cada uno se identifique en un sector y sigue principios, ideas y valores, creo que los partidos que somos afines, no necesariamente que pensamos igual, tenemos que unirnos de cara a las próximas elecciones generales. Eso para mí sí es fundamental. Yo creo que nadie solo va a poder ganar, y creo que se necesita darle soporte a quien gane, y para eso tenemos que estar tanto los partidos políticos, las personas que pensamos similar, apuntalando a esa candidatura,
de tal forma que le demos viabilidad al país en los próximos años, ¿no? De convocarse elecciones generales, evidentemente, ¿no? Porque de lo contrario vamos a tener un poco más de lo mismo, ¿no? Un presidente que sale electo con muy poco porcentaje, con una bancada muy reducida y que mayormente no va a poder hacer nada. O sea, ¿y qué hacemos con nuestro pues, tan caído sistema electoral? ¿Qué hacemos con exacto, imagínate, o sea, imagínate el lado contrario, que hubiera salido, no sé, Keiko o Rafael López Aliaga presidente, ¿no? Con sus 12 congresistas, 11 congresistas, ¿qué podría haber hecho Rafael? ¿Qué podría haber hecho Rafael López Aliaga? O Keiko, ¿qué podría haber hecho? También nada, probablemente, ¿no? No sentiríamos la amenaza, evidentemente, de una asamblea constituyente, del estatismo, de las amenazas a las libertades, a la democracia, pero también no hubiéramos podido hacer mayormente mucho en cuanto a gestión, que eso es lo que necesita el país, porque hoy en día lo que el país necesita y lo que el país está pidiendo a gritos es trabajo, seguridad ciudadana, reactivación económica. No está pidiendo asamblea constituyente, no está pidiendo vacancia, no está pidiendo nada de lo que nosotros estamos discutiendo con mucha pasión. Está pidiendo cosas elementales que hoy en día no se le puede dar. Entonces creo que estamos perdiendo el foco o el enfoque hacia dónde debemos ir, y eso es sumamente preocupante. Nos estamos enfrancando en discusiones estériles que en realidad a la gente no le interesa. Yo he estado en Piura y yo he estado en Arequipa ahora en diciembre y en noviembre, y la verdad que a la gente no le interesa nada de esto. Sí está molesta, sí está empezando a calentar el tema que le está costando más la vida, y que poco a poco lo están asociando más a Castillo, pero más allá de eso no les interesa la vacancia, no les interesa el tema de la Asamblea Constituyente. Lo que quieren es chamba, lo que quieren es seguridad ciudadana. Eso es lo que la gente está buscando. Claro, y que no te roben en tu cara, pues. Que no te roben en tu cara, que puede salir que no te roben el celular o que te maten por un celular, que pueda salir con tranquilidad. Ese es un tema que de alguna manera viene desde hace mucho tiempo, pero que se ha descuidado. Bueno, ya nadie habla de eso porque hemos estado encerrados. Entonces, como hemos estado encerrados, pues el tema de seguridad ciudadana pasó a un segundo plano. Pero ahora que nos han liberado, es un tema que está muy fuerte porque hemos salido pero sin trabajo. O sea, mucha gente ha perdido su trabajo, ha perdido su empresa o su negocio ha terminado quebrando porque no ha podido subsistir la cuarentena nefasta, totalmente innecesaria que nos dejó el señor Vizcarra. Entonces hay mucha gente que se ha dedicado a delinquir y eso no lo están haciendo saber los medios de comunicación, la Policía Nacional y evidentemente el gobierno. Entonces ese es un tema que está muy fuerte el tema de la seguridad ciudadana, de todo tipo, venezolanos, peruanos, de todas las nacionalidades, ¿no? O sea, ese es un tema que hay que verlo con mucho cuidado y con mucha urgencia. Claro, y como veía una conductora de televisión en la mañana, hablaba de la informalidad en que estamos viviendo y que este gobierno no hace nada. Ese es otro de los grandes retos, creo que no solamente este gobierno, sino de todos los gobiernos y los que vengan, ¿no? Bajar por lo menos unos puntitos de informalidad, ¿no? O sea, no puede ser posible pues, que el país se maneje en un 80-75% de informalidad de la PEA, ¿no? O sea, la PEA tenga... eso no es posible, y mucho menos posible es que este ministro de Economía, el señor Franque, quiera gravar todavía con más impuestos a los que pagamos impuestos. O sea, a ese 20% que paga impuestos lo quieren todavía sobrecargar más, lo cual va a generar evidentemente más informalidad y más desempleo. Entonces, creo que no hay que ser economista, sino hay que tener un poco de sentido común, nada más. Eso es lo que falta a este gobierno, sentido común. Javier Bedoya, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Rafael. Un gusto estar contigo nuevamente. Y te quiero recordar que ambos somos apasionados de la política. Así es. Así es, a veces nos desviamos de los temas importantes, pero bueno, pero hay que volver a encarrilarnos en lo que realmente a la gente le preocupa. Y mucha suerte con el tema del Pro Perú, ¿cómo se va a llamar? Perfecto. Pro. Perfecto. Sí, ya aclaró que no son progres. Perfecto. No somos progres. Javier Bedoya de Negri, abogado, estuvo aquí en Identidad TV. Muchas gracias. Ya venimos. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate, saludos. Ya venimos, amigos, con más entrevistas.
Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp más 51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad te brinda algunas recomendaciones para la prevención del COVID-19. Lávate las manos con abundante agua y jabón, o también puedes utilizar un desinfectante a base de alcohol. Cubre nariz y boca con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfrío o con gripe. Ya lo sabes, cuídate y cuida a tu familia. Somos Identidad.